Las masillas Evercoat están formuladas para ofrecer una fácil aplicación, máximas prestaciones y larga duración a la reparación de carrocería. Este proceso explica cómo reparar abolladuras con los productos de reparación de alta calidad de Evercoat. Para empezar, elimine la suciedad con agua y jabón. Con un limpiador disolvente, elimine la cera, grasa y silicona. Este tipo de contaminantes puede impedir la adhesión. Al enderezar el metal, a veces hay que hacer una soldadura. Muchas veces se lija la zona dañada hasta el metal base y después se hace la soldadura. Para reducir el daño en la protección anticorrosión original, lije un área lo suficientemente grande para hacer contacto eléctrico. Este proceso elimina la abrasión excesiva y preserva la protección anticorrosiva original. Con la pintura intacta, es fácil estimar, visualmente, la precisión del proceso de reparación. Una vez enderezado el metal, retire solo la capa base y la capa transparente del área de reparación con una lija de 80 a 120 con una lijadora orbital. Si la pintura se retira adecuadamente, se preserva la protección anticorrosiva original. Esto también se logra usando herramientas de tamaño correcto en la reparación. En reparaciones grandes, empiece retirando solo las capas base y transparente sin tocar el imprimador ni el e-coat. Use una lija de 80 a 120 en una lijadora orbital y retire las capas base y transparente. Mantenga la lijadora lo más horizontal posible y retire la capa base y la capa transparente. En reparaciones pequeñas, como bollos y arañazos de pintura de menos de 3 milímetros de profundidad, use una lija de 180 a 220 para preparar el área. Lije hasta eliminar el defecto. Si eliminó la capa transparente, siga hasta eliminar la capa base. Lije el perímetro con una lija de 180 a 220 y prepare el área para aplicar masilla Evercoat Premium. En reparaciones grandes, tras retirar la pintura, lije el perímetro con una lija entre 80 y 120 con una lijadora orbital. Elimine los restos de polvo con aire comprimido limpio. Mezcle el producto con una consistencia uniforme. No olvide amasar el endurecedor cremoso. Mezcle sobre una superficie no porosa. No se recomienda usar un cartón. Los rellenos de poliéster clásicos se mezclan a 50:1 o al 2% por peso con endurecedor cremoso. Para medir la proporción de 50:1 o 2%, ponga un círculo de 10 centímetros de relleno en una paleta de mezcla. Eche un cordón de 10 centímetros de endurecedor de extremo a extremo a través del centro. Los círculos más grandes requieren más endurecedor. Un círculo de 20 centímetros requiere un cordón completo de 20 centímetros de endurecedor de extremo a extremo y un cordón extra de 10 centímetros. Para ajustar la viscosidad del relleno, añada masilla fluida Evercoat para obtener el espesor deseado. Al mezclar, presione hacia abajo para eliminar posibles burbujas de aire. Al aplicar rellenos Evercoat en el área de reparación por primera vez, evite aplicar demasiado material a la vez. El método recomendado es aplicar con presión firme y constante una capa fina de relleno en la reparación. Esto humedece la superficie y reduce el riesgo de pequeños poros. Después rellene hasta el grosor deseado. Rellene ligeramente de más el área de reparación y lije el material hacia el interior del contorno de la capa de pintura. Así podrá lijar la reparación más rápido.
El espesor final recomendado no debe exceder los 6 milímetros después de lijar. Dedique de 15 a 20 minutos al lijado. Para acelerar el lijado en reparaciones grandes, use una lijadora orbital con lija de 80 a 120 para abrir la superficie y lija gruesa para dar forma. No lije la pintura con una lija de más de 80 a 120. Así habrá menos posibilidades de que aparezcan marcas de abrasión gruesas. Para las reparaciones más pequeñas, empiece a lijar a mano con lija de 80 a 120. Tras lograr la forma deseada, elimine el polvo con aire comprimido limpio. Tras eliminar el polvo, busque microporos. Lije el perímetro de la reparación hacia la capa transparente con una lija de 180 a 220 con una lijadora orbital. Así eliminará las marcas abrasivas del lijado manual. Compruebe que no queden marcas abrasivas en la capa transparente. La reparación ya está lista para aplicar la masilla Evercoat de acabado. La clave de este paso es favorecer el proceso de imprimación y eliminar las aplicaciones de aparejo de alto espesor. Mezcle masilla Evercoat en una proporción de 50:1 o 2% como hizo con el relleno. Coloque 10 centímetros de masilla de acabado premium y aplique un cordón de 10 centímetros de endurecedor cremoso de extremo a extremo. Para un círculo de 5 centímetros de masilla premium, aplique un cordón de 2,5 centímetros de endurecedor cremoso. Presionando uniformemente, aplique una capa fina sobre toda la reparación usando la misma técnica que con la masilla de relleno. Siga aplicando la masilla hacia el exterior sobre la capa transparente lijada. Esto sella la reparación y elimina deformaciones o diferencias entre reparaciones. Tras rellenar el área deseada, coloque menos cantidad en el borde antes de que la masilla se asiente. Dedique de 15 a 20 minutos para lijar y use la lijadora orbital con lija de 180 a 220 para abrir la superficie. En áreas de reparación más pequeñas, lije a mano con un taco de lija de 180 a 220. Tras lijar hasta obtener el contorno final, utilice la lijadora orbital con una lija de 220 a 320 y lije levemente las marcas abrasivas de la masilla y la capa transparente. Asegúrese de mantener la lijadora en horizontal en el lijado final. Elimine el polvo del lijado con aire comprimido limpio. No use disolventes para eliminar el polvo. Tras eliminar el polvo, examine la reparación para detectar microporos o marcas abrasivas gruesas. Si encuentra marcas abrasivas gruesas, vuelva a lijar con la lijadora orbital con una lija de 220 a 320. Si observa microporos, aplique una capa fina de masilla de acabado Evercoat en el área afectada. Tras 15 o 20 minutos, lije áreas suavemente a mano con lijas de entre 220 y 320 o con la lijadora orbital. Si el área se lijó a mano, termine con la lijadora orbital para eliminar todas las marcas abrasivas gruesas. Tras lijar el área, limpie el polvo con aire comprimido y compruebe de nuevo que el área esté lista para el aparejo. Aplique el aparejo según las recomendaciones del fabricante de pintura. Para obtener más información sobre las masillas o rellenos Evercoat u otros productos Evercoat, contacte con el distribuidor local o visite evercoat.com.